que son mucho peor. Y hemos visto, hermanos, conforme avanza la tribulación, que el juicio de Dios o pues sí, lo que Dios está permitiendo en la tierra, el caos va en aumento progresivamente. Cada vez es peor, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? ¿Cuál es la intención de Dios al permitir que suceda una cosa tras otra y vaya en aumento? O sea que Dios no trajo la destrucción sobre los hombres impíos de una noche a la otra, sino Dios va avanzando, Dios va progresando en sus juicios. Cada vez son peores, cada vez son más devastadores, cada vez son más dolorosos. Pero ¿cuál es la intención de Dios? Y vaya conmigo a segunda de Pedro. Aquí este pasaje nos puede dar un poquito más de luz. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y mire lo que dice este pasaje, hermanos. 3. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, ¿qué dice, hermanos? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Dios está consumiendo la tierra de una manera progresiva, poco a poco, y eso es un juicio de Dios sobre los hombres. Pero el propósito, hermanos, dice allí en el versículo 9: Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, la razón que Dios ha ido destruyendo la tierra y las obras que hay en ella de una manera progresiva, y que el tormento que ha permitido que los hombres experimenten sobre la tierra, es porque Dios está empujando al hombre al arrepentimiento. Dios, hermanos, en su misericordia está permitiendo estos juicios porque Él quiere que los hombres se arrepientan. Ahora, pero vaya conmigo a Apocalipsis, y no vamos a entrar a explicar cada una de las cosas aquí,
Este, pero vaya conmigo a Apocalipsis 9 y dice el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora dice que dijo el Señor, hay que desatar a estos cuatro ángeles que en realidad son demonios, porque si fueran ángeles de Dios no estarían atados, ¿verdad? Pero están atados porque Dios los tenía atados con un propósito, ¿verdad? Dios no tiene que atar a un ángel, porque dice el Salmo 103 que los ángeles hacen siempre la voluntad de su Padre, son sumisos a su autoridad, y el hecho que están atados, eso nos deja claro que son demonios, hermanos, son un grupo completamente nuevo de demonios. Pero dice, hermanos, allí, y quizás la próxima semana vamos a ahondar un poquito más, pero diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río, que dice Éufrates. Ahora, yo estudié esta semana acerca de esa región, el río Éufrates. El río Éufrates es el lugar donde Satanás engañó a Adán y a Eva. Fue la zona donde comenzó su ataque contra la humanidad. El río Éufrates tiene una historia, hermanos, de apostasía. En esa región, ahí donde se construyó la Gran Babilonia, la Persia, es el Irán, ¿verdad? Esa región ahorita del mundo, hermanos, es allí donde se desarrolla, y traigo todo un escrito, hermanos, de las cosas que han sucedido en esa región, el río Éufrates. Y hermanos, la Biblia enseña, y no se lo voy a mostrar ahorita, pero usted puede ver que cada país tiene un demonio en el que está activamente obrando, ¿verdad? El que está trayendo apostasía, el que está allí, pues sí, trayendo la maldad sobre el mundo, sobre esa región. Y usted puede estudiar mucho sobre esa región del Éufrates. Ahorita no lo vamos a hacer, pero dice, hermanos, allí que dice, estaban atados junto al gran río Éufrates, y dice el versículo 15, y fueron desatados los cuatro ángeles, pero fíjese que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Dice que estaban preparados. El calendario de Dios nunca llega a destiempo, nunca llega tarde. Todo acontece como está programado. Y hermanos, a Dios nada le toma de sorpresa. Y dice que estos ángeles ya estaban preparados. Y luego dice, y se desataron estos cuatro demonios, ¿verdad? Que estaban preparados para fin de matar a la tercera parte de los hombres. Pero estos cuatro ángeles no venían solos. Porque mire lo que dice, versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y hasta Juan dice, yo oí su número. Porque en ese momento, era, hermanos, 200 millones, era una cantidad impensable. No sé cuándo fue, estaba viendo que en no sé qué años antes en los 90 fue cuando la humanidad llegamos a los 800 millones de habitantes. Pero dice que con esos cuatro ángeles venían un ejército de 200 millones de demonios.
Y dice que iban a matar a la tercer parte de la humanidad. Ahora fíjese. O sea, eso está hablando más de la mitad del mundo. La población del mundo está siendo exterminada poco a poco. Dijimos que de 8,000, perdón, no son 800, son 8,000 millones de habitantes hoy en la actualidad. Y fueron rebajados a 3,000 millones. Ahora, imagínense enterrar estos cuerpos. Es un problema increíble. Dice que iban a matar la tercera parte de los hombres. Entonces, imagínense los juicios. Dios lo que está permitiendo, demonios atormentando la humanidad, causando dolor. Pero miren lo que dice, versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces, estas son criaturas, hermanos, que obviamente Juan tiene que usar un lenguaje para describir, y él los compara con caballos y cabezas de leones, pero mucha gente, muchos que han comentado acerca del Apocalipsis piensan, no, es que es un ejército de hombres, que estos 4 ángeles están moviendo a un ejército de 200 millones. Ahora, pero dice que salieron por toda la tierra para matar a la tercera parte de los hombres. O sea, sería algo imposible, ¿verdad? O sea, 200 millones, quizás con metralletas, con un equipo para poder matar a la tercera parte de los hombres. Pero aquí, hermanos, seguramente lo que yo creo es que son demonios que otra vez, ahora sí se les da el poder de matar a los hombres. Ahora, fíjense, hermanos, la muerte había sido detenida en el capítulo 9, ¿verdad? Dice que la muerte, en el capítulo 9, versículo 6, dice que la muerte estaba huyendo, pero ahora la muerte otra vez está aquí. Llega y tiene otra vez, está obrando entre los hombres, está matando están muriendo la tercera parte de los hombres. Pero a mí lo que me llama la atención es esto que dice versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿qué dice? Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Tú pensarías que a estas alturas la gente va a caer de rodillas, que va a implorar a Dios que tenga misericordia, que los perdone. Pero con tristeza vemos que siguen endurecidos. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora, yo creo, por lo que dice el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, que dice, ni aún así que se arrepintieron. ¿Sabe? Yo creo que Dios permitió que esa tercera parte de hombres muriera porque ellos sí se arrepintieron. Estos fueron dejados con vida porque dice, ni aún así se arrepintieron. ¿Sí entiende? Es lo que está diciendo, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Aquella tercera parte de hombres
se arrepintieron. Ahora han reconocido, es Dios quien está destruyendo el planeta. Es Dios quien está acabando con la hierba, está acabando con las naves, los barcos del mar, está contaminando el agua dulce de los pozos, de los ríos. Es Dios quien está permitiendo que estos demonios salgan sobre la tierra y nos atormenten. Y hay ahora 144,000 judíos predicando el evangelio, y la palabra de Dios se sigue predicando, el evangelio se sigue extendiendo. Dios, hermanos, está obrando entre la gente. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Producir arrepentimiento. Pero dice, pero estos ni aún así se arrepintieron. Fueron dejados con vida. Porque ¿sabe qué, hermanos? Hay una muerte que Dios no quiere. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 18:32? No quiero la muerte del impío. Déjeme lo leo exactamente como, no vaya, nada más escuche. Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del impío, perdón, la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, ¿y qué? Y viviréis. No quiero la muerte. No quiero la muerte del que muere. Hermanos, aún vemos aquí que Dios sigue con su plan de salvar las almas. Pero esta gente son tan duros, ya han llegado a este punto que no se quieren arrepentir. ¿Y sabe qué, hermanos? Todavía, fíjese lo que dice el capítulo 16, y con esto terminamos. Dice versículo 1, capítulo 16, versículo 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La séptima trompeta abre el juicio de las 7 copas, que todavía van a ser terribles si las estudiamos, pero, y digo, dice allí, versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor, porque dice que el fuego del sol era ahora, hermanos, por eso el fuego del sol o el calor del sol era insoportable, ¿verdad? Y dice que ahora el sol está calentando de una manera que los hombres, yo me imagino, con solamente salir a la calle y ser expuestos, hermanos, si usted piensa que el sol le quemó hoy, ¿verdad? Aquí en Hempstead, imagínense esos días. Y dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué dice? Y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué es lo que Dios quiere? Arrepentimiento. Por eso los juicios van en aumento progresivamente. Y gracias a Dios, hay gente que sí se está arrepintiendo. Por eso Dios permitió que esa tercera parte de hombres murieran. ¿Por qué? Porque ellos sí se arrepintieron. Pero estos que quedaron con vida, ni aún así se arrepintieron. ¿Se puede imaginar la dureza ya de un hombre que ha ignorado a Dios y que ha rechazado a Dios? ¿Y hasta dónde puede llegar su dureza, hermano? De simplemente decir, no, yo no quiero. No, dice, no se arrepintieron ni de su fornicación, ni de sus hechicerías. No se arrepintieron de adorar los demonios. Había algunos, hermanos, que en lugar de tener terror de los demonios, los estaban adorando. Siguieron en su idolatría. Y dice ahí la Biblia,
ni aún así se arrepintieron. Y qué triste, hermanos, si usted tiene un corazón blando para Dios, dele gracias a Dios. Si usted, hermanos, usted tiene un corazón para las cosas de Dios, dele gracias a Dios. Porque hay gente dura. Yo a veces me pongo a pensar, mi papá nos platica que él fue salvo a los 11 años de edad allá en un pueblo de Tamaulipas, Ciudad Mante, Tamaulipas. Dice que llegaba un misionero, Tomás García, ahí usted lo busca en el himnario, no sé qué himno ese hombre era un misionero, era era hispano, pero nacido aquí en los Estados Unidos. Pero él fue a esa parte de ahí de Tamaulipas y dice que pues toda esa región, dice mi papá, la gente era muy católica, mi mamá, o sea, mi abuelita era muy católica, muy entregada al catolicismo, pero allá afuera del pueblo, ese hombre, en una chocita de madera, ¿verdad? Allá tenía reuniones, dice que se veía la lucecita y unas velas que se prendían. Iba un grupito de unos 2, 3 señores allí a escuchar la palabra de Dios, porque dice que este hombre tocaba el acordeón, era músico y tocaba el acordeón y se escuchaban los cantos allá, las vocecitas y la música. Y dice mi papá que esa tarde él lo invitó, anduvo invitando a la gente en el pueblo y dice que los niños decían, porque mi papá tenía esa curiosidad, él le llamaba la atención la música, lo que ese hombre estaba cantando y lo que él hablaba. Dice que él tenía su ojo, uno de sus ojos, yo creo que se había golpeado y lo tenía así como blanco, y dice que a mi papá a veces le daba miedo, ¿verdad? Pero dice que era un hombre muy tierno, que quería a los niños, se agachaba, los abrazaba, les traía dulces de acá de Estados Unidos, los regalaba y él lo invitaba, y dice que mi papá empezó a tener esa curiosidad en su corazón, y dice que esa noche él empezó a caminar allá casi a escondidas rumbo a esa casita, y unos amigos se lo encontraron y le dijeron, ¿a dónde vas? Y dijo, ya sabemos que tú vas para allá. Le dijo, no vayas porque allí adoran al diablo. Le decían estos chamaquitos contemporáneos de él. Y él dijo, no, yo no voy para allá. Y hizo como que se iba para otro lado, pero al final allá se desvió y llegó a la casita y dice que no entró. Él allí era una chocita hecha de esas, de puros ramas de árboles así bien acomodaditas, y ahí como pudo dice que se asomó y ahí estuvo escuchando los cantos, el mensaje, y dice que cuando ese hombre hizo la invitación de quién quería recibir a Cristo, dice que él desde afuera levantó su mano. Y a los 11 años dice, yo fui salvo. Y él se convirtió al Señor. Y yo dije, y él cuenta esa historia y dije, Señor, y mira cómo tú nos has traído a la salvación. Mi padre a los 15 años de edad salió de Chamal, de ahí de ese pueblo, se fue a la Ciudad de México. Allí empezó a asistir a una iglesia bautista, la iglesia bautista El Divino Maestro, ahí en la Ciudad de México. Y luego mi mamá llegó también de acá de Ranchería Juárez, San Luis Potosí, allí a esa misma iglesia, y ahí se conocieron y allí entonces se casaron y luego nos tuvieron a nosotros 4, y hermano, y yo doy gracias a Dios porque toda esa es la obra de Dios. Venían de pueblos paganos, de pueblos incrédulos, de pueblos idólatras, de pueblos que no querían nada con el evangelio, que decían que los misioneros eran hechiceros, eran brujos y los querían engañar, y que las reuniones que hacían hacían ahí satanismo.
Pero Dios se obró en el corazón de ese jovencito. Y hermanos, yo cuando escucho esa historia, yo le doy gracias a Dios. Porque mi papá no tuvo un corazón duro. No se aferró a una tradición muerta. Entendió el evangelio. Y ahora yo estoy aquí. Lo dice la Biblia. Pero esos hombres, ni aún con todas sus plagas, se arrepintieron. Hay que darle gracias a Dios por la salvación que tenemos, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque